Un día, la corriente de tu río se mezcló por azar a la del mío, y jubilosamente confundidas, un mismo cauce hicieron nuestras vidas. Cómo precipitándose en cascadas derramaron cortinas irisadas sobre feraces mantos de semillas, y cómo florecieron las orillas. Las imágenes que decía Borges, que no hay más que 5 o 10 imágenes, ¿no? Y la vida es un río. Yo quisiera ser un río, pero un río limpio, un río que abastezca de agua. Me llamo Hilda Rincón Horta, aunque mi nombre artístico es Hilda Rincón. Que nací en Tuxtla Gutiérrez, porque mis papás no vivían aquí. Normalmente vivían en Tuxpan, Veracruz, donde mi papá era juez. Y prefirió venirse a Chiapas, a casa de los abuelos, que estaba en la Avenida Central, donde ahorita hay una galería. Allí nací, o sea que estábamos de paso, refugiados en casa de los abuelos. Tuve la suerte de venir a nacer aquí. Solo mi hermano mayor nació aquí, y el hermano que me sigue, que se llamaba César, también nació aquí, pero los demás fueron naciendo donde trabajaban mi papá y vivían ellos. Y pasé toda mi vida en el Distrito Federal. Ahí estudié, ahí trabajé, ahí me jubilé. Y cuando me jubilé, decidí venirme a Chiapas, porque como siempre veníamos en vacaciones, en carro hacíamos yo creo que 20 horas, no sé. Bueno, cuando hubo la carretera panamericana, porque cuando yo era chica no había. Entonces, esas vacaciones en Chiapas y saber que era mi tierra, me hacían que yo quisiera mucho a este estado. Era un lugar hermoso y sigue siendo donde puede uno vivir. Pero tuvo la suerte mi papá de ser amigo de Lázaro Cárdenas, y entonces, aunque mi papá tenía 35 años, era una edad muy... apenas llenaba la edad para ser magistrado. Sin embargo, el general Lázaro Cárdenas, que lo conocía, que era un hombre capaz y honrado, lo propuso para magistrado en el Distrito Federal, y allá nos fuimos en una casa muy bonita que mi papá rápidamente obtuvo de pensiones y la fue pagando durante 20 años. Era una casa muy bonita, de un solo piso, grande. Mi papá decía que era de estilo colonial californiano, si eso quiere decir algo. Era de esas casas de 2 aguas, de tejas, muy fría, porque estaba debajo de unos arbolones de eucalipto, con los cuales yo jugaba los sombreritos que dan, y le daban mucha sombra, y teníamos chimenea. Entonces el invierno era bastante duro. Alrededor de la casa no había más que casas aisladas y milpas y hortalizas. Había un establo. Ese establo hacía que había hubiera muchas moscas, muchas. Entonces, para meternos a comer, con unos trapos había que sacar las moscas. Todas las moscas que andaban en la cocina, con un trapo las sacaba uno, ya cerraba la puerta. ¿Te imaginan eso? Y entonces las moscas, sí había mosquitero. Se paraban ahí en el mosquitero, y alguien por fuera también con el trapo las tiraba a que se las comieran los pollos que andaban allí. Así era nuestra vida. La leche muchas veces la tomaba uno cruda, lo que ahora prohibido. A pesar de que sí se arriesgaba uno, pero esa vida en el sol y en el aire libre lo hace a uno fuerte. Porque
crecimos así, sanos. Allí fui a la escuela se llamaba Guadalupe Victoria y estaba como a 10 cuadras, bastante lejos, de tal manera que cuando se nos hacía tarde nos echábamos a correr de las 10 cuadras con mis hermanos mayores. Mi hermano Hugo, que me llevaba 6 años, mi hermano César, que me llevaba 4. Y allí hice la primaria, todavía está ahí. Era una escuela preciosa que tenía su teatro. El escenario estaba más alto y tenía sus bambalinas, desde donde uno salía, y ahí eran los espectáculos del Día de las Madres, y todos los lunes había una escolta que se subía allí y cantábamos el himno nacional y a la bandera. Era muy bonito. Tuve muy buena suerte porque en la secundaria tuve una maestra de literatura que era la señora Juana de Ontañón, refugiada española, que leía precioso. No crean que leía haciendo ademanes. Ella leía aquí con una voz muy clara y una entonación muy bonita, y nos llevaba a soñar con lo que estaba leyendo. Todas esas cosas lo van formando a uno en el amor por los libros y por escribir. Y siempre escribía yo desde la primaria, que una composición a la madre, que sí al maestro, que esto y que el otro, ¿no? En la secundaria esa maestra nos enseñaba tanto literatura como gramática. Y el libro que usábamos, bueno, en literatura muchos, ¿no? Pero en el de gramática era Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Es prosa lírica, muy bonita, muy buena, muy buena. Mi hermano César, que me llevaba 4 años, leía mucho. Nos leía Los Miserables de Víctor Hugo. Se agarraba un autor y hasta que no leía le gustaba ese. Los Miserables eran una cosa así, ¿no? El hombre que ríe de Víctor Hugo también. Muchos, no me acuerdo ahorita cuántos, mi hermano nos los leía. Y así, todo eso lo va haciendo a uno, el ambiente en que uno crece es muy formativo. Mi papá leía y mi papá le decía a uno: espérate, ven, te voy a leer. Y yo se quería ir, pero mi papá le leía a fuerza. Tuve esa suerte de crecer en un hogar en donde había libros, había lectores, y luego estudié Derecho. Estaba en San Ildefonso la escuela de Derecho, y mi generación fue la que cerró esa escuela, porque en ese tiempo, cuando entramos a primer año, se inauguró la ciudad universitaria, pero los que estábamos estudiando allí no nos quisimos ir porque todos teníamos nuestros trabajitos por allí. Yo tenía un trabajo de mecanógrafa con 2 dedos en los tribunales que estaban ahí a la vuelta, y nos permitieron quedarnos y fuimos allí subiendo hasta el 5º año. Cuando estábamos en 5º año ya éramos los últimos y con nosotros se cerró la facultad. Mi hermana Elena, que era la mayor, la criaron mis tías de aquí, de Tuxtla. Ella nació aquí y se quedó aquí, es mi medio hermana. Entonces se quedó con mis tías y los demás ya fuimos de la Ciudad de México. Hasta después se integró con nosotros mi hermana Elena. Mis hermanos eran terribles conmigo. Yo era su puerquito, porque mi papá me consentía mucho y eso a ellos les caía, les pisaba el callo, ¿no? Y entonces me hacían travesuras. Por ejemplo, se ponían una sábana encima y con 2 linternas aquí, y era el fantasma. Pero lo que pasó es que me quitaron el miedo, porque yo veía que
que eran mis hermanos, ¿no? Como yo era muy sensible, me hacían llorar. Era su chiste hacerme llorar. Decían, pues entonces el conejito no tenía que comer. Y yo empezaba a hacer, y era el gusto de ellos, ¿no? Y así, pues me hicieron dura. a base de ser molestosos, pero bueno, molestosos no tan feo, ¿no? Los juegos eran los que ya no hay ahora, pero mucha gente ha hablado de eso, que jugaba uno rondas, y jugaba a las escondidas, y al bote pateado, o sea, corría uno y jugaba y sudaba, no que ahora puro estar viendo el tablet o la tablet y el celular o la tele, ¿no? Entonces, la televisión vino a mi vida cuando yo tenía unos 12 años, yo creo. Era maravillosa. Y decía yo, uy, me la voy a pasar viendo lo que pasan allí en las series o películas o las noticias, hasta que ya entiende uno que no es la maravilla. Ahora los jóvenes son los que saben la tecnología y uno no. Por ejemplo, para la computadora, pues ya me dieron las bases y cuando se me atora llamo a mis sobrinas o al marido de mi sobrina, que son gente joven que está hecha ya a la tecnología. Y digo que es asombroso que mi sobrina Alina coja el celular y le diga, háblame de Gilda Rincón, y el celular se pone a hablar de mí. Eso es medio asombroso y medio feo. Es porque uno ya no tiene una vida privada. Ya todo está en la nube. Hasta que me explicaron qué era la nube. Porque la nube, ¿dónde está la nube? Y es todo la red, es la red de información que si aquí se cae, no se cae en todos lados. Y en fin, maravillas de la vida moderna. Antes no, antes teníamos el radio. El radio de la casa era de este tamaño, muy bonito, de madera. Se le abría arriba y ahí era el tocadiscos y unos discotes de este tamaño pesadotes. Teníamos como 12. A poner con aguja, que las agujas se gastaban y había que cambiarlas. Y el radio se recibía, aquí estaba la carátula de los programas. Me acuerdo que oíamos a Cricri. Mi hermano Valentín, yo le llevo a él 4 años, pero hicimos una mancuerna muy buena. Les contaré que mi hermano Valentín, a diferencia de todos los demás, que eran fortachones, hasta yo, pues es que corría uno y se asoleaba y hacía mucho ejercicio. Les digo que corríamos 10 cuadras para llegar a tiempo a la escuela. Mi hermano nació blanco, rubio, un muñeco era mi hermano, delgadito, muy delgadito. Mi mamá lo llevó al hospital infantil y ya le dijeron que no tenía nada, que así era su constitución. Pero antes yo era la consentida, la llorona, después mi hermano me desbancó por ser como era. Mi mamá lo peinaba de rizos, porque era rubio y tenía su pelito rizado. Pero llegó le decían, es niña, y entonces él se ponía fúrico, hasta que un día fue y se revolcó en el suelo, en un charco, y se hizo los rizos así. Y les fueron a decir a mis papás, este niño se está revolcando en el charco. Y digo, ¿qué pasa? Es que no quiero que me estén diciendo niña, ya no quiero los rizos. Y ya cambió, ya le pusieron su ropita más masculina y él feliz. Bueno, pues
como ese niño era delicado, sí era un poco delicado, se cayó y se quebró el brazo. Así creció. En una ocasión, los doctores le dijeron que ese niño necesitaba no estar en la escuela, estar en un rancho. Y mis papás, que se lo prestan a mi tío Carlos, que tenía su rancho, esas cosas que hacían antes, ¿no? De darle ese niño a que lo criara el tío, 1 año. Sufría el pobre, estaba como en 3er año. Desde que nació ese chico, desde que le pusieron una nana, yo andaba con ellos, yo tenía 4 años y él era un bebé. Así que la nana era nana de él y mía. Se llamaba Felipa, era una muchacha como de 12 años. Morena, 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 muy inteligente y muy linda. ¿Cómo la quisimos? Le hicimos una canción. Ya cuando Valentín tenía sus 6 años y 10 años, así, la primera canción que hicimos era muy, muy inocente, ¿no? Decía, Felipa, la mejor niñera del mundo, que nos cuida y que quién sabe qué, por allí va. Entonces le hicimos una canción al caballo que montábamos, que era un palo de escoba. Pero ¿cómo era uno de inocente? Porque ya tan chiquitos no estábamos. Antes de casarme, 1 año sí trabajé como abogada en almacenes nacionales de depósito. Cuando me recibí y me casé, mi papá litigaba, era abogado, y nos llevó a su despacho y los 3 litigábamos y éramos buenos. Mi papá había sido magistrado, pero después fue diputado, y cuando dejó de ser diputado dijo, ya no quiero estar en el Poder Judicial, y puso su despacho. Y ahí nos iba medio así, porque mi papá lo que no sabía era cobrar bien, pero los asuntos sí los sacábamos bien. Y todavía, mientras esperaba a mi primera hija, seguí trabajando, pero en cuanto nació mi hija ya me metí al hogar. Y es una vida bastante aburrida si no fuera porque uno se busca actividades, y me busqué montones de actividades que no fuera nada más estar como ama de casa. Una de ellas era escribir, era pintar. Entonces pues empezaba a pintar. Y entonces a los 7 años, que ya habíamos acabado de pagar la casa, porque eso fue también lento, a los 7 años de mi hija nació mi segundo hijo y luego el tercero. Y entonces llegó mi hermano Valentín con una grabadorcita así, de las de cinta, y dice, fíjate que hay un concurso de la Nestlé, porque van a lanzar unos alimentos infantiles que se van a llamar Babex. No tuvieron éxito para nada. Sí, se siguieron usando los, ¿cómo es que se llama? Los Gerber. Eran una imitación de los Gerber que no pegó. Pero mientras tanto, para lanzarlos, hicieron una convocatoria de canción al niño. Así decía, la canción al niño. Y vino mi hermano y dice, yo hice una canción. Y me la puso en la grabadorcita que traía. Y le dije, es preciosa, era la vaquita de Martín, que hasta la fecha, aquí viene en el libro de sus canciones, porque esa es de él. Él la hizo toda enterita y me la trajo a enseñar. Le dije, es preciosa, sí, preséntala. Sí, dice, pero todavía tenemos 15 días. ¿Cómo no te pones a escribir letras de canciones infantiles y yo les voy a poner música? Y me puse a escribir, pero que parece que salían así. Ahora ya no puedo sacar 15 letras de canciones una tras otra. ¿Será que me esfuerzo y sacaré una? ¿No?
pero esa vez como que las tenía guardadas. Y mi hermano, a ponerles música, es muy buen músico, Valentín. Y bueno, el chiste es que nos pusimos y sacamos 15 canciones, no sé ni cómo, pero él con su guitarra y las grababa. Y las fue a querer presentar y que la gente se había entusiasmado tanto que llevan como 1500 participaciones y que ya nomás una por persona. ¡Ay, no! Pues ya trabajamos tanto. Y entonces escogimos, bueno, grabamos cada una en un casetito y cada una hicimos trampa porque cada una la presentó uno de nuestros amigos, ¿no? El chiste era que entraran al concurso. Hasta eso es que sin esperar ganar, hasta la fecha entro a los concursos y no espero ganar, sino la emoción de estar participando y lo que me hace que yo trabaje para presentar eso al concurso. Y eso les voy a platicar después. Bueno, entonces la suerte fue que la que habíamos presentado él y yo, que se llamaba Nana, porque es un arrullo, ganó el tercer lugar. Bueno, ya era maravilloso de tantas participaciones. Y lo supimos un viernes, porque que habíamos sacado el tercer lugar, porque me habló mi suegra y me dijo: oiga, Gildita. A mí no me gusta que me digan Gildita, porque mi mamá cuando me regañaba me decía: Gildito. Entonces, oiga, Gildita, ¿ustedes entraron a un concurso con una canción? Sí, Lolita, le dije, ¿cómo lo sabe? Es porque dijo Zabludovsky que se sacaron el tercer lugar. ¡Qué felicidad! Y pero ¿cómo comprobarlo? No estaba ni en las noticias ni volvió a salir. Hasta que el sábado, eso era un viernes, el sábado se para un cochecito y baja un señor y me habla, y yo no lo conocía y dice: es que ya no me estás conociendo, pero fuimos compañeros allí en la Escuela de Artes de San Carlos. Habíamos sido compañeros y me enseñó una moneda de oro que decía segundo lugar. Dije: pero está mal, le dije, porque Zabludovsky dijo que sacamos el tercer lugar. No, dices que al segundo lugar lo descalificaron porque había hecho una canción con una música, con una letra de Gabriela Mistral. Y entonces pasamos a segundo lugar. Así estuvo muy emocionante. Y la presentamos y la pasaron por radio y fue el inicio, porque esas 15 canciones eran canciones infantiles y se las llevó Valentín a un programa que se llamaba El Rincón de los Niños. Después decía que era el Rincón de los Rincón porque ahí cantaban nuestras canciones. Era de Rocío Sanz, un programa precioso. Ella también hacía canciones infantiles y allí empezaron a difundirse nuestras 15 canciones, pero le seguimos. Ya viendo que tenían éxito, llegamos a hacer, yo creo que 70, 80 canciones. Por ejemplo, todas las del abecedario, una por cada letra. Fue una época muy bonita porque no nada más era de interpretar las canciones, sino de grabarlas, sino de interpretarlas teatralmente. Y el grupo de los hermanos Rincón se presentaba. Era un grupo que no atraía multitudes, pero atraía gente de la élite intelectual, digo yo. Queríamos tener impacto, pero hasta la fecha se conoce a Cricri. Bueno, Cricri salía en la estación XLA todos los sábados. Éramos chicos, ¿no? Le digo, y mi hermano y yo pegados en el radio oyendo las canciones. Uno que nos metió el hombro generosamente fue Oscar Chávez, pero
Ni nuestros discos, ni nuestros después CDs se venden como pan caliente, se venden entre la gente que nos va conociendo o que nos conoció, porque ahora ya, eso fue desde 70, empezamos en 70. A veces dábamos funciones pagadas en algún ámbito pequeño, pero en algunos lugares nos decían, no, es que sus canciones no son, como decían, para que los niños brinquen y bailen, no, son otra cosa. Por eso nunca mi hermano se hizo rico con eso, ni yo tampoco, porque a la hora que me divorcié, dije que le sigo a la teatralidad y a las canciones, no, eso no me va a dar para mantener a mis 3 hijos. Entonces me sirvió mucho mi profesión. Y entré, afortunadamente, porque ya no era tan joven, entré como secretaria en un juzgado y agarrarme a 20 uñas porque ni siquiera tenía la experiencia. Bueno, empecé a publicar cuando era secretaria en un juzgado, en mi periodiquito de novedades que tenía. Ese periodiquito era para niños. Y eso me sirvió muy chistoso, eso de tener una profesión que es artística y tener otra tan seria como es la judicatura, da lugar a unas anécdotas. Por ejemplo, cuando en el elevador me encontré a otro ministro, que era el ministro Jorge Olivera Toro, al cual yo le tenía como miedo porque era muy... Cuando dábamos cuenta en las sesiones de la Suprema Corte, era impresionante porque aquí está el secretario con sus expedientes. En un podio un poco más alto están los ministros y desde allí están y le preguntan a uno y está como pasando un examen con aquel expediente porque van a fallar, ellos tienen el proyecto y yo tengo el expediente para poder informarles a ellos qué pruebas hay, buscarlas, leerlas, etcétera, ¿no? Y está uno allí tan apabullado por tanta... Y el ministro Olivera Toro siempre era muy serio, pero que ya no era tan desconocido para mí, porque una vez en el elevador me dijo, usted escribió un poema que yo leí en mi periodiquito de novedades, que se llama El Trompo. Yo ya estaba trabajando como abogada allí, ¿no? Sí. Y se abrió la puerta y se salió y ya me seguí en el elevador. Al día siguiente nos volvimos a encontrar y le dije, y ese poema que usted me dice tiene música porque mi hermano Valentín ya le puso música. Se volvió a abrir la puerta del elevador y ya nos vemos, ¿no? Me mandó llamar el ministro Olivera Toro. Les platico esto porque es muy emocionante para mí. Y ahí voy. Dije, ¿qué plato quebré? Porque era uno de los 5 ministros de mi sala civil. Y entro a su oficina, que era pequeña su oficina, y me dice, ¿cómo es? Dice usted que tiene música esa canción del trompo, esa poesía del trompo. Dice, a mí me gustó porque a mí mi madre me compró un trompo cuando yo era niño. Él vivía enamorado de la que fue su madre, pues debe haber sido una mujer maravillosa, ¿no? Y dice, ¿y cómo va? Y le dije, ¿qué? ¿Quiere que se la cante? Sí. Y ahí me tiene, en vez de decirle de los expedientes, cantándole la canción del trompo, para lo cual se vinieron a asomar sus secretarios ahí a morirse de la risa, ¿no? Así me hice amiga de ese ministro que fue mi jefe después, porque cuando se fue el ministro Abitia me recomendó con él precisamente, y lo que le dijo fue, tiene vocación, no está madura, está empezando,
pero tiene ganas. Y sí, sí se la puedo recomendar. Así me recomendó. Qué bueno que no me dijo que era yo una maravilla, porque ahí hubiera yo tronado, ¿no? Me tienen catalogada como una escritora para el público infantil, pero eso es algo circunstancial. Es porque nos lanzamos a hacer las canciones y entonces... Pero no nada más escribo para los niños. Me gusta entrar a los concursos, ya lo mencioné, porque entrar a un concurso es hacer el esfuerzo. Y últimamente con esto de la pandemia como que uno se apaga un poco, porque digo, tengo tiempo, pero no tengo las ganas, el entusiasmo. Entonces me hablan mis amigos, me dicen, hay un concurso de un relato corto. Pues entro al relato corto, que no es para niños, lo que le permite a un escritor expresarse. Pero también hay algo, dar algo a los demás, porque uno ha recibido montones de ayuda de los demás. Uno no se ha desarrollado solo, ha recibido primero el esfuerzo de sus padres, los maestros que le han dado a uno tanta ayuda, porque les platicaba de cómo fue que me publicaron los haikus. Fue el primer libro que me publicó Coneculta, que escogieron ese libro para las bibliotecas escolares de Chiapas. Hoy para mí, bueno, fue algo tan hermoso, por lo que les digo, uno escribe, en realidad escribe uno para uno y para sus hijos. Yo tenía niños pequeños. Esa canción que ganó un concurso, tenía yo un niño de brazos. Era un arrullo para un niño de brazos. Entonces, eso de que mis poemas van a estar en la mano de todos los niños de Chiapas, para mí fue un premio muy grande. Eso es el premio Nobel, ya no quiero más, ya con eso tengo. Y no paro allí, porque entonces Coneculta me ha publicado. El haiku me parece maravilloso, porque tiene que ser, es un poema impresionista, digo yo, porque con 17 sílabas tiene que crear una imagen. Y si esa imagen no despierta algo que el lector lo trae ya, pues se queda en el aire. El haiku tiene que participar del que lo lee o el que lo oye. Si no tiene esa formación, pues no le llega. Si voy y leo los haikus a gente que no lee, que está marginada, que no sé qué, puede ser que no les llegue. O puede ser que sí, porque hay de todo, ¿no? Estuvo muy curioso que un día me hablaron Socorro Trejo Sirven, que era presidenta de la asociación llamada Décima Musa. Yo con todo gusto entré a participar. Haga de cuenta que me acaban de inscribir en la asociación y me hablan por teléfono y me dicen, oye, pero no has presentado tus poemas. ¿En dónde? ¿Cómo? Es que nos van a publicar un libro a cada una, ahí en Coneculta, con por lo menos 50 poemas. Esos no son para niños. Pero hay que presentarlo. Y en eso me dice mi hermano Ariel, que es el que vive junto. Fíjate, dice, que hay un kinder que lleva el nombre de nuestro papá. Y está hasta allá, hasta quién sabe dónde. No me acuerdo cómo se llama esa región de Chiapas, pero ya es en la frontera. Dice, pero esos niños no saben quién fue, ni yo creo que ni la maestra. En realidad, mi papá se llamaba Valentín Rincón Coutinho y fue diputado y
fue presidente de la Sociedad Nacional, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Bueno, no tiene mucho renombre. Yo creo que porque era un rebelde. De todos modos tenía su nombre ese kinder y le dije, pues hay que ir, hay que llevarles una semblanza y le voy a pintar un óleo de este tamaño para que lo pongan allí, para que sepan quién fue el que le dio nombre a su epónimo, se llama, ¿no? A la escuela. Y nos lanzamos. Y mientras corría el plazo para que yo presentara mis poemas, en esa lanzada nos echamos 2 días. Fue una aventura. Llegar hasta allá en unos caminos que había deslaves y había no sé qué, y el regreso fue peor porque para no pasar por los deslaves nos echamos por unas brechas horribles, horribles. Ahí quedó dañado el carro, yo creo. Y entonces estuvo un poco apresurado, pero presenté mis poemas y nos publicaron. Me publicaron a mí también, tuve esa suerte, entrando y no nos han vuelto a publicar, o sea que entré con el pie derecho. Éramos 12 integrantes, ahorita ya son menos, y yo, por ejemplo, estoy en vacaciones. Bueno, empieza uno a dibujar, ¿verdad? En la escuela. Tuvimos un huésped porque en la casa de ustedes, que era donde crecí, ya no existe. Mis papás recibían, por eso éramos pobres, compartíamos con un montón de primos y a veces gente que no eran ni primos ni nada, sino que mi papá los recogía de un lugar a donde habíamos ido de vacaciones, que había un niño que quería estudiar y no podía, se lo llevaba para la casa, y entre ellos tuvimos a un muchacho de Comitán llamado Armando Alfonso. No sé si tengan conocimiento de él. Escritor también, y pintaba, y hacía cosas yo le llevaba mis plastilinas, le daba yo la lata porque yo era niña, ¿no? Y le llevaba la plastilina para que me hiciera muñecos de plastilina, que después yo les movía los brazos y todo y les cambiaba la forma. Él pintaba, este muchacho, Armando Alfonso, y yo lo admiraba mucho. Y de gente que uno ve y admira y de lo que lee. Bueno, le voy a contar. Cuando era yo niña, mi madre decoraba pasteles y para nosotros, porque pusimos un anuncio ahí de que se decoran pasteles, pero era poquito lo que de repente salía. Se metió a tomar clases y hacían muñecas de pastillaje. Y ahí yo estaba pero puestísimo. Siempre me gustó esa, ¿ves? Cuando este muchacho que se llamaba Armando Alfonso me hacía mis muñecos de plastilina, decía yo, ¿por qué la plastilina se tiene que quedar siempre aguadita? Que no retiene la forma que uno le da. Cuando vine a conocer la plastilina epóxica que uno modela y se endurece, me puse a hacer muñecas. Bueno, pues esa colección de muñecas la empecé cuando ni dinero tenía para comprarlas. Íbamos a la Lagunilla, donde venden a veces juguetitos despedazados, pero a mí me gustaban las de porcelana, esas muñecas antiguas de porcelana. Y si quieren luego les enseño cuál fue la primera, que costó como 12 pesos después de regatear, y estaba media rajadita, pero también me gusta restaurar. Esa fue mi primera muñeca, y cuando encontraba una muñeca de esas antiguas, y si la podía comprar, la compraba. Después ya cuando trabajaba ya tenía más manera de hacerlo. Una vez les dije a mi sobrino Héctor y a su esposa
que me estaban dando raid, allí vivía en Coyoacán. Les voy a enseñar la muñeca más bonita que tengo, que no sé qué. La busco en la vitrina y no estaba. Ya se la había llevado alguna sirvienta que tenía yo que era mala, o el chofer que tenía, que también tenía sus mañas. No, nunca supe quién me robó esa muñeca. Una muñeca preciosa así, de un bebé sentado así. Y al poco me dice mi hija: mamá, ahí en un bazar que hay en Miguel Ángel de Quevedo están vendiendo un bebé así como el que perdiste. Ahí voy volada. Y me lo compré, lo repuse. Los vestiditos, los ositos, me los hace mi hija. A ella le gustan también las antigüedades y es muy buena para, me manda la ropita. Suétercitos, chalecitos. Cuando encuentra por allí que venden ropita de muñeca, zapatitos, todo eso me lo consigue. Es chistoso que en vez de tener platos tenga yo muñecas allí. Fíjese que cuando estaba casada, yo quería ayudarle a mi madre económicamente y no quería ayudarle con dinero que ganara mi marido, entonces yo no trabajaba. Y se me ocurrió hacer unas muñecas, y así unas muñecotas de este tamaño, de fieltro alemán. Se vendían muy bien. Mi hermano Valentín, siempre haciendo sociedad con mi hermano Valentín, puso un bazar y vendía mucho esas muñecas. Y tenía yo trabajando a todas las vecinas, porque una me cosía las manitas, otra me cosía las patitas, otra me hacía los delantalcitos, y estaban felices. Tenía yo mi tarifa por docena de delantalitos, y felices mis vecinos. Lo único que hacía yo era armar allá la armada de las muñecas. Vendí muchísimas muñecas, o sea que también me gusta hacer muñecas. Los grandotes son de avestruz. Los que siguen, unos como azulosos, son de emú. Hay gente en Chiapas que ha puesto su granja de emúes, y cuando alguien me los vino a vender, pues me los compré. Los que siguen son de ganso, unos así. Resulta que los gansos son un animal en peligro de extinción, digo yo, porque usted busca huevos de ganso y no hay. Desde el Distrito Federal buscaba yo huevos de ganso y no. Y aquí un día que pasé por el Parque Central, en donde en ese momento estaba el mercado, porque estaban haciendo reparaciones, que veo una canasta de huevos de ganso. ¡Oh! No tenía yo suficiente dinero para comprarlos todos, pero a 30 pesos cada huevo. Los que pude. Y guárdemelos porque voy a venir por más. Todavía tengo cascarones sin pintar porque ya no tengo en dónde ponerlos. Sí, pero son tan duros. Mire, hay gente, y sale en las revistas o algo, que ha hecho maravillas. Unas esculturas no tosquitas como esta. Desde que estaba en México, cuando era funcionaria, en mis pocos ratos de ocio, pues se dedica uno a cosas que le encantan, ¿no? Y muchos los he pintado y los he regalado porque es un regalo bonito. Fíjense que sueño y luego no me acuerdo que sueño, como sucede. Pero a veces tiene uno pesadillas. Y mis pesadillas son recurrentes, qué chistoso. Siempre sueño que tengo que llegar a un lugar y no puedo. O se rompió el coche, o el avión está demorado, o la carretera está... Siempre imagina uno cada cosa que dice, qué creativo es uno en una pesadilla. Pero lo bonito es que no me doy por vencida, sino que estoy tratando de salir hasta que despierto. Esos son los sueños feos. Los sueños bonitos
Sueño con mis padres, sueño con mis hermanos que ya no están, con mi hermana que la llevaba tan bien con ella, sigo soñando con que hacemos cosas juntas, ¿no? Cuando dábamos funciones teníamos el teatrino. Mi hija Hilda era muy buena para hacer títeres, y ahí salían en el teatrino los títeres. Y salía un caracol, en la canción del caracol, 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 tú sí que eres curioso, con 4 cuernecitos y en cada cuerno un ojo, y salía el caracol, y como el cuerpecito era de un calcetín, así se metía así. Alguien que estaba afuera le daba lechuga, y se comía la lechuga y disimuladamente le echaba para atrás, ¿no? Y le daban más lechuga y le echaba para atrás, y el caracol era una pelota pintada así, ¿no? Y caminaba el caracol por arriba del teatrino. Y ya pasaba la canción, se acababa la función y empezábamos a levantar, y los niñitos que estaban allá venían a ver qué. Y subió un niño y ve todo el tiradero de lechugas y dice, ¿no le gustó? Otra vez mi nieta ahorita tiene 40 años, yo creo. Era chiquita, era una actricita. Era bonita, tenía como 2 años. Salía con un gatito, en la canción del gatito salía con su gatito. Y pero hacíamos muchas cosas, por ejemplo, los juguetes, salía de juguete, estaban dormidos. Y entonces los niños del público tenían que decir tortas, tacos y pambazos, que se hagan grandes los payasos. Y los payasos que estaban dormidos, que eran nuestros hijos, y mi nieto, ya se despertaban, y los niños del público, ¿no? Y ya después salían los títeres con esas formas. Bueno, pues una vez que se hagan grandes los payasos, y mi nieta se quedó dormida ahí. Hubo que irla a despertar. Eran cosas muy bonitas. Y estoy muy orgullosa de mis 3 hijos. Ninguno de los 3 es rico, ninguno de los 3 va a tener lugar a la jubilación, porque cada uno es independiente y van gastando lo que se ganan con trabajo, los 3, cada uno en su espacio, pero son buenas personas, que es lo que uno quiere. El otro día les dije, estoy orgullosa de ustedes. Muchas gracias por haberme aguantado todas las digresiones, que como dice mi cuñada, que agarra uno monte. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.